De ser su maestro de ceremonias de esta noche. Muy bien. Vamos a comenzar. Escucha bien por todos lados. No. Más así. Mejor. Perfecto. Ya. Buenas noches a todos, bienvenidos. La Universidad de Londres, a través de su división de estudios de posgrado, les da la más cordial bienvenida a esta su institución. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles la conferencia Creencias y Tradiciones, Piñatas en México, en un punto de vista psicoanalítico. Bueno, esto es con motivo de nuestra próxima apertura de la maestría en psicoterapia psicoanalítica, que tendremos el gusto de aperturar el próximo septiembre del 2014. Muy bien. Para mí es un honor contar con la asistencia de nuestra rectora, la doctora Gabriela de la Vega y Vega, nuestra rectora actual de la Universidad de Londres, para quien les pido un aplauso de bienvenida. Y ahora cedo el micrófono. Es un honor para nuestra universidad poder presentar ante ustedes foros de la calidad de esta noche. No me queda sino agradecer a la profesora Marisol Rodríguez González, directora de posgrado, de estar muy motivada para esta próxima maestría que está por abrirse. Está con nosotros para darnos sus opiniones la doctora Lourdes Quiroga Etienne, doctora en clínica psicoanalítica. Bravo. La maestra Michelle Muriel Curie, jefa de salud mental en el Hospital Juárez de México. Bravo. Y con este tema tan atractivo, creencias, tradiciones y piñatas en México, un punto de vista psicoanalítico, creo que todos estamos aquí ansiosos de escuchar lo que nos van a platicar las maestras que están presidiendo la mesa. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, doctora Gabriela de la Vega y Vega. Continuamos con el programa. La División de Estudios de Posgrado de la Universidad de Londres pone a disposición de la comunidad una opción educativa estructurada sobre las bases de una plataforma de vanguardia y acorde con desafíos y retos a nivel internacional. Que actualmente demandan en la educación superior. La maestría en psicoterapia psicoanalítica que ofrecerá la Universidad de Londres tendrá un programa amplio con diversidad de materias que abarcan las principales y más profundas corrientes de psicoanálisis. Si me lo permiten, procederé a leer una breve semblanza de nuestras presentadoras del día de hoy, a quien le damos la bienvenida también, la doctora Lourdes Quiroga Etienne, psicoanalista, presidenta de Psique y Cultura, conferencista a nivel nacional, fundadora y exdirectora de la revista Mundo Psique, docente en prestigiadas universidades del país desde hace 22 años. Muy bien. Y la maestra Michelle Charlier Curie, psicoterapeuta de corte psicoanalítico, miembro fundador de Psique y Cultura, jefa de la unidad de salud mental en el Hospital Juárez de México, docente en universidades prestigiadas y se dedica a la clínica privada. Muy bien. Continuamos y cedo el micrófono para nuestra primer conferencista. Un aplauso, por favor. Bueno, les agradezco a todos su presencia aquí, me da muchísimo gusto verlos, veo muchas caras conocidas y les agradezco venir en días, por supuesto, muy
complicados, como un viernes en la noche, cerca de Navidad y todas esas cosas que se complican tanto. Le doy las gracias a la doctora Gabriela de la Vega y Vega, rectora de la Universidad de Londres, estar aquí presente para escuchar esta conferencia, y a la maestra Marisol Rodríguez González, directora de posgrado, que también tenemos presente. Bueno, vamos a comenzar con este tema que traemos para el día de hoy: creencias, tradiciones y piñatas en México, un punto de vista psicoanalítico. Desde el momento en que nosotros estamos hablando de tradiciones y de creencias, estamos hablando de que tenemos una cultura. Solos nosotros, los humanos, somos los que hemos creado una cultura. No hay ningún animal que la haya creado, somos la única especie que la hemos creado, y en este mundo cultural vivimos bastante alejado, por supuesto, siempre del mundo de la naturaleza, aunque es verdad que también somos seres naturales, pero pronto nos alejamos de esta naturaleza para insertarnos en el mundo de la cultura. Y este mundo de la cultura tiene creencias y tiene tradiciones y tiene rituales y tiene ciencia y tiene arte y tiene religión y tantas cosas que nos ayudan a vivir la vida de otra manera, muy distinta a la de los animales, pero también nos complejizan la existencia. Así que, dicho esto, podemos empezar diciendo esta parte: el humano es el único sujeto de la cultura. Su naturaleza queda totalmente desdibujada desde el momento de su nacimiento. Para el mundo que lo espera, sus padres principalmente, por cierto, nunca fue un ser natural. Desde el principio se pusieron en él deseos, objetivos, le pusieron un nombre y lo trataron distinto dependiendo si era un hombre o era una mujer. Desde ese momento las cosas eran distintas y ya estaba la cultura metida, insertada, inoculada en nosotros. La cultura, dice Freud, tiene tres partes fundamentales: ciencia, arte y religión. Somos los únicos que creamos esto. Es verdad, Freud era un ateo, pero nunca dejó de reconocer que el humano tiene necesidad de creer en un ser superior, con el fin de que nos explique, o por lo menos nos consuele, de los asuntos que nos son enigmáticos. Por ejemplo, el asunto de la muerte. Así que tenemos un Dios, ¿no? Este Dios que adoramos y tememos. Lo adoramos, insisto, porque nos da explicación de tantas cosas, o queremos que nos la dé, por lo menos, decía, nos da consuelo, y lo tememos porque de esa entidad superior pueden provenir los grandes castigos. ¿Y cuáles son estos? No estar en su presencia en nuestra muerte, o sea, no llegar al mundo de los cielos, que desconocemos totalmente, pero que anhelamos todos los días. No sabemos ni qué es, pero allá queremos ir, ¿no? Entonces, eso es una cosa bastante humana. Queremos esa vida eterna y vamos a ver por qué. Entonces vamos viendo lo que son las creencias para entrar a algunas cuestiones regionales, locales, con respecto a las tradiciones. Ya lo dice Freud en su libro El porvenir de una ilusión. El humano se muestra frente a Dios como un niño frente a sus padres. El adulto niño se siente desprotegido en un mundo que le depara adversidades y necesita de la protección de un ser superior, Dios Padre, al cual está dispuesto a obedecer en correspondencia de su amor y protección. Prácticamente todo el mundo que compartimos los humanos tiene un sentido, es simbólico. Y es así como tenemos a un Dios Padre que existe independientemente de que creamos en Él, porque aún el ateo debe saber que Dios existe siquiera para negarlo, porque ¿cómo negaríamos la existencia de algo que no existe? ¿No? Entonces, hasta el ateo tiene que reconocer que Dios existe, ¿no? Existe desde el momento en que lo pensamos. Una pregunta que podemos plantear y que plantearíamos desde la postura del no creyente es: si no existiera el humano, ¿existiría Dios? El creyente diría: claro, por supuesto, no seas sacrílega, claro que existiría Dios, porque no necesita de nuestro pensamiento. El no creyente diría: Dios solo puede existir a través de que el humano lo piensa, ¿no? ¿Existen los dinosaurios? ¿Ustedes qué dicen? Sí. Si existen, Spielberg se hizo millonario de andar trabajando con dinosaurios y todo el mundo anda esperando la próxima película del Señor. Así que claro que existe. Además, las lagartijas son unos pequeños dinosaurios, aparte de todo, ¿no? Pero independientemente de las lagartijas, los dinosaurios existen, están en nuestra mente, y esos animales míticos efectivamente existieron algún día
Así que basta, digamos, con el pensamiento de algo para saber que existe o considerar que existe. Pero bueno, hemos hablado un poquitito de Dios Padre, este Dios que necesitamos para que nos proteja. Pero tenemos la contraparte y vemos del otro lado a la Tierra Madre. Llegamos al mundo a través de la Madre y terminamos en la Madre Tierra, que nos aloja en su seno para la eternidad. El mundo actual da la posibilidad de incinerar, pero aún nuestras cenizas pueden ir a la tierra. Ahí terminamos. No solo en la religión católica se dice que polvo somos y en polvo nos convertiremos. También en la fábula de Higinio, allá con los griegos, se supone algo así con respecto a esto. Y dice así esta fábula: al atravesar Cura, personaje de la mitología antigua que quizá por ahí han escuchado, atravesaba un río, ve barro y observándolo meditabunda lo comenzó a modelar. Mientras pensaba en lo que haría, Júpiter se presenta y Cura le pide que le dé su espíritu, quien fácilmente lo consigue. Cura quería darle a su creación su propio nombre, pero Júpiter se niega y exige que se le ponga el suyo. Mientras ellos discuten, interviene también la Tierra, pidiendo que su nombre sea dado a quien ella el cuerpo dio. Tomaron de juez a Saturno, quien equitativo juzga: tú, Júpiter, porque el espíritu le diste, en la muerte lo tendrás. Y tú, Tierra, que le diste cuerpo, el cuerpo recibí. Reténgalo Cura mientras viva. Escuchen bien, reténgalo Cura mientras viva, porque fue la primera en modelarlo. Y en cuanto a la disputa entre vosotros por el nombre, llámesele hombre, ya que del humus ha sido hecho. ¿Qué es humus? Tierra, lodo, arena, polvo. Cuando Saturno dispone que Cura se quede con él mientras viva, con esto está diciendo que la vida de aquel proveniente del humus, del lodo, será transitoria. Esto le produce inquietud a humus y por eso buscará conocerse. Desde tiempos ancestrales, el humano busca conocerse. No hay otra especie que quiera saber el origen, su linaje, nada de esto. Solo a nosotros nos interesa conocernos tanto filogenéticamente como ontogenéticamente. Queremos saber de nuestra especie y queremos saber de nuestra propia familia, de dónde venimos. ¿Qué especie sino la humana crea estas historias? ¿Qué especie sino la nuestra ha hecho todo por explicar la génesis de su origen sobre la Tierra? Ninguna. El humano, único ser con conciencia de vida, puede tener conciencia de muerte. Único ser que, sabiéndose vivo, quiere saber el origen de su existencia y de su especie. En la fábula que se acaba de relatar, se deja ver al ser humano como resultado de dos cosas, escúchenlo bien, como resultado de una creación que hizo Cura cuando modeló el barro y de un conflicto. Ya se estaban peleando y todavía no lo habían hecho, ¿no? Somos resultado de una creación y de un conflicto. En donde no había nada, la imaginación pone algo, ¿no? Les debe sonar hasta Winnicott en ese espacio transicional, en el cual el humano, sin tener que ser Van Gogh, Beethoven o Freud, ¿no? Podemos crear algo, somos creadores. Así que creamos a partir de la imaginación. De aquí la pregunta de Heidegger: ¿por qué hay algo en lugar de no haber nada? Hay algo porque lo deseamos, diría Heidegger. Hay algo por voluntad, diría Schopenhauer, en el mundo como voluntad y representación. Creamos para seguir construyendo el mundo que nos rodea. Creamos porque Cura acompañará al hombre como una creadora de una obra inacabada que es siendo. ¿Qué es el humano? Es siendo, soy siendo, así en transitivo. Una obra que jamás está hecha porque no habito ni soy del mundo de las cosas, solo las cosas están hechas. El hombre nunca está acabado porque no pertenece a ese mundo de las cosas. El humus se encuentra siempre en el estado de tensión entre lo informe y lo formado. Y cuando cese la tensión que lo hace existir, lo que quede de él volverá a la inercia inicial, a lo inorgánico que siempre antecedió a lo orgánico vivo, dice Freud en su célebre libro Más allá del principio del placer, de 1920.
El diccionario dice que una creencia es una idea o un pensamiento que se asume como verdadero. Esa es una creencia. La creencia entonces conlleva verdad, y la verdad es lo que le falta al saber, dice Lacan. Al hablar de verdades, hablamos de fe y hablamos de religión. Ni la fe ni la religión se deben cuestionar, porque su decir implica verdad. Nadie va a misa y le anda argumentando al Padre cosas, que la Santísima Trinidad, que por qué, que nada, ¿no? Estaríamos locos si andamos haciendo esas cosas. Eso se hace en las aulas, no en los templos, ¿no? Entonces, pensamos que eso es verdad. Ni la fe ni la religión se cuestionan. De todas formas, de una y muchas maneras, todos creemos en algo, lo necesitamos. Para Freud, la mayoría cree y necesita creer en un ser superior. Para Nietzsche y otros filósofos, el hombre necesita creer porque sostener su propia existencia es enormemente complicado. Pero recordemos lo que dijimos hace un instante: todos creemos en algo. Que no crea el ateo, que no cree en nada. Frecuentemente vemos que la misma ciencia, sobre todo la de corte positivista y experimental, se convierte en una especie de fe. El científico quiere que creamos en sus postulados tan fuertemente como el sacerdote quiere que su feligres tenga fe. Así que de repente andamos convirtiendo a la ciencia en fe. La duda que se le plantea a muchos científicos la toman de mala manera, demandan lo mismo que demanda el sacerdote desde su púlpito divino, y es que resulta difícil aceptar que no tenemos totalmente la verdad. Los estudiosos debemos tener especial cuidado en todo eso, o sea, todos ustedes y nosotros debemos tener mucho cuidado en todo esto, porque cuando se considera que tenemos la verdad, lo que sucede es algo muy grave. Dejamos de pensar. Ya tengo la verdad, ¿ya para qué pienso? Prácticamente podemos decir que si sentimos que tenemos la verdad, estamos sin falta. No hay falta, y entonces ya no hay lugar para aprender, ya no hay lugar para reflexionar. Entonces el vaso está lleno, digamos, no hay posibilidad de nada más. La creencia en un ser superior es tan vieja como la historia de la humanidad. Fíjense ustedes, dioses del amor, dioses tiránicos y castigadores, dioses del mundo y también del inframundo, de la naturaleza y de los cielos desconocidos para el humano, de los excesos como Dionisio y de los límites como Apolo, monoteísmos, politeísmos y fanatismos. Historias que el hombre a través del tiempo ha cambiado, desechado, ocultado y modificado a conveniencia del momento histórico o de algunos involucrados con el poder, porque no podemos negar que la historia de las religiones es la historia del poder. ¿Y qué dirá entonces el psicoanálisis con respecto a la necesidad de creer? El psicoanálisis considera que creemos por nuestro desvalimiento original. Por eso creemos, porque nos es muy difícil sostener la existencia. También creemos porque los hombres poderosos y sus grupos pronto se dieron cuenta de que requerían de algo muy importante: el control de las masas, y específicamente, más de que creen, del control de nuestras conciencias. Puede ser que alguien no te vea hacer algo, pero te va a dar una culpa que no la vas a poder soportar. Va a ser peor que estar en la cárcel, ¿no? Así que no anden haciendo cosas aunque no los ven, ¿no? Hay que creer para que la transgresión de lo prohibido por las religiones cause culpa que querremos pagar de alguna forma. Por eso, la confesión para recibir una penitencia que nos ayude a ser perdonados. Nadie nos va a llevar a la cárcel si no vamos al confesionario, pero ahí vamos, ¿no? Ahora sí que como borregos, vamos y vamos para que alguien nos diga cómo poder pagar por esa culpa, por ese pecado. Todo con el fin último de alcanzar después de esta vida la vida eterna en la presencia de Dios. La religión impone que todo lo que tiene que ver con la vida y con la muerte sea asunto de Dios. Ni pensar que la Iglesia esté dispuesta a tratar dos temas muy importantes: ni el aborto ni la eutanasia, más que para juzgarlos como pecados capitales. Tampoco está dispuesta a hablar del celibato de sus curas,
La sexualidad es también ámbito de su control. Y todo aquello que lleva al placer y a la libertad será pecado por definición. Ya le fue mal a Saramago, lo deben conocer todos acá, por andar cuestionando verdades y por no mostrarse temeroso de las severas reglas de la Iglesia. Cuando se murió, dijo el Vaticano, pobre, no se verá al cielo. La cosa es que a Saramago parece que no le interesaba, ¿no? Yo decía, ni tan pobre, ¿no? Porque por eso escribió Caín y el Evangelio según Jesucristo. Nadie que quiere ir al cielo anda escribiendo Caín, nadie, ¿no? Entonces, pues ese fue el único problema. Debemos ser ovejas guiadas por un pastor, masas alienadas que no preguntan, que no piensan, que no se quejan y que cuando lo hacen se les debe dar lección de la importancia del sacrificio y del sufrimiento en aras de una vida eterna después de la muerte. Y miren que en nuestro país en eso tenemos doctorados, ¿no? Somos especialistas en sufrir. Por eso, como dice nuestra canción muy mexicana, allá en Pénjamo y aquí también, la vida no vale nada. Pues se sitúa en el contexto de que hay otra vida, la del más allá, la eterna. La devaluación de esta vida nos ha costado innumerables conflictos, tanto a nivel individual como a nivel social. Quizá por eso somos tan capaces de hacer el mal, entendiendo por mal el perjuicio a los demás, sin miramientos, sin detenimientos, con tal de alcanzar el beneficio propio. Si valoráramos más esta vida, quizá haríamos menos mal. ¿Y por qué creer en una vida después de la muerte? Desde el psicoanálisis, por el horror que produce dejar de existir. Queremos seguir viviendo, aunque sea de otra manera, con otra esencia, con otra forma, decimos. El alma no muere, muere el cuerpo, que por cierto es la peste para las religiones, la católica en particular. Seguir viviendo de alguna manera, hablar de la vida eterna, nos consuela porque nos hace sentir que en realidad no morimos. El único problema de esto es que devaluamos esta vida y sobre todo sus placeres. En espera de otra vida, desperdiciamos la que tenemos. Quizá deberíamos conformarnos con que después de nuestra muerte pudiéramos quedar en la memoria de los que nos amaron. Gabriel Marcel dice lo siguiente, un filósofo: amar a alguien es decirle, tú no morirás. Quizá lo podemos entender como el sentimiento de decirle al amado que permanecerá en mi alma aunque muera. Les agradezco mucho. Ay, precioso. Qué bueno. Precioso. Buenas noches. Bueno, después de esta increíble introducción, magistral introducción, les voy a platicar yo sobre nuestras creencias, sobre nuestros mitos, sobre nuestras leyendas y sobre todo lo que hace de México una historia. Ya lo decía Carrillo Escobar en su libro Historias de un Corazón, que los antiguos mitos dicen que la ciudad se erigió sobre un nopal que germinó de un corazón. Este corazón era el corazón de Copil, que es la luna, que se lo arrancó Huitzilopochtli y lo aventó al lado de Texcoco, y de ahí es donde sale el nopal de nuestra historia. El significado de esta historia sangrienta es que la luz y la oscuridad libran cada día una lucha a muerte, del que solo se puede salir victorioso uno. Así que México es, desde sus orígenes, una ciudad regida por la dualidad. Siempre hay una dualidad, y vamos a hablar un poquito más adelante a qué me refiero. Es solar porque nació del triunfo de la luz, y también es lunar porque surgió del sacrificio de las fuerzas de la noche. Este carácter se expresa también en los otros elementos del mito de la fundación, que son el águila y la serpiente. Los mexicas concebían a Huitzilopochtli como un águila que asciende al cielo por la mañana y cae durante la noche. Bajo esta forma es donde se indicó en la caída de Huitzilopochtli en dónde se iba a lanzar ese corazón que iba a dar vida al nopal. Como ven, sin ir más lejos, a Grecia, Egipto, Oriente u otros países, México tiene su propia historia y necesitamos entenderla, necesitamos conocerla, pensar cómo se fundó nuestra ciudad. Y para seguir pensando y para seguir entendiendo, vamos a hablar también de los dioses, de todos estos dioses prehispánicos que han sido
creados, imaginados y pensados por el hombre como una necesidad de creer en algo más que en nosotros. Y de ahí salen pues los dioses de la naturaleza, las figuras divinas, los caballeros águilas, los caballeros tigre, que son sagrados, venerados por estar dispuestos a librar la guerra en defensa de la propia tierra. Guerreros que si morían en batalla viajarían con el dios del sol, que se llama Tonatiuh, por toda la eternidad, al igual que las mujeres que morían en parto. Pero además de los dioses, tenemos la necesidad de organizaciones en la tierra. Y este tiene que ser por medio de un gobierno que haga cumplir las reglas y castigue sus transgresiones. El humano ha tenido que organizarse, y no sin motivos. El control de las masas es indispensable no solo por cuestiones del más allá, sino también del más acá. El gobierno que nosotros mismos ponemos, al menos en teoría, será el encargado de orientarnos, vincularnos y organizarnos, básicamente para que podamos sobrevivir. Creará leyes para que la justicia sustituya a la venganza, que se deje la ley del más fuerte o del ojo por ojo y diente por diente, para que exista un juicio justo que determine la culpabilidad o la inocencia de un sujeto. ¿Ustedes se han preguntado por qué necesitamos de instituciones? ¿Por qué necesitamos del gobierno? ¿Por qué necesitamos leyes, prohibiciones y castigo ante nuestras transgresiones? Pues porque en el fondo, aun cuando el pensamiento ingenuo y bondadoso lo quiera negar, todos somos los malos. Porque en el mundo interno del humano no solo hay bondad, sino maldad. No hay solo sed de justicia, sino ¿de qué? De venganza. No solo hay razón, sino sin razón. No solo hay palabra, sino también actos destructivos. Y como lo dice la doctora Quiroga de una forma maravillosa, la justicia es la piedra pulida de la venganza. Si uno de los mandamientos dicta no matarás, es precisamente porque tenemos el deseo de hacerlo. Ya lo decía Freud, lo que no desea en su alma el hombre, no hace falta prohibirlo. Pero el gobierno de los hombres no sería suficiente para el control de las mayorías. Y por eso ya se habló de la parte central de casi todas las culturas, que es precisamente un dios. Y hablando de México específicamente, no solo tenemos al Dios Padre y a su Hijo Jesucristo, también tenemos a la Virgencita. Virgen venerada, adorada, visitada, virgen con un día de celebración. ¿Cuál es? 12 de diciembre. Y se paraliza la ciudad completa ese día. ¿Y qué otro día paraliza la ciudad? 10 de mayo. El 10 de mayo, el Día de las Madres. Como aquí vemos cómo la mujer en esta dualidad está totalmente escindida entre la Virgen Madre y la otra. La otra madre. De la Virgen Madre de todos los mexicanos, y desde hace algunos días, día festivo en toda Latinoamérica. Pero tener un Día de la Virgen y lograr que se celebre en prácticamente todo el continente no es cualquier cosa. Tiene significado. La Virgen, tanto para la Iglesia Católica como para gran parte de nuestra sociedad, debe ser modelo para todas las madres mexicanas. En el imaginario cultural tiene un peso fundamental en la vivencia de cada sujeto. Para una mujer que se convierte en madre, su primer referente es su propia madre, pero también la carga histórica y cultural influyen en la identificación con algunas figuras como referente de la identidad. La Virgen de Guadalupe, la Virgen Morena, es un referente en nuestro país, principalmente para las mujeres, pero esta virgencita también tiene su historia. La original no se llamaba Guadalupe, ni tampoco era morenita. La original es la Virgen María, exactamente. La Virgen María era una mujer traída por los españoles, digamos, identificada como alta, güera, esbelta, de ojos azules. Pero los españoles, cuando llegan a la conquista a México, no pueden dar esa virgen, porque los mexicanos, chaparritos, morenitos, necesitaban creer en algo en donde ellos se vieran identificados. Y por eso de ahí sale la Virgen Morena, la Virgen de Guadalupe. Como
con esta intención de quitar ya todos estos dioses prehispánicos y meter al mexicano al catolicismo. Entonces dijeron, bueno, ok, vamos a cambiar a la Virgen, ¿no? Pero siempre hacia esta religión. Entre las principales deidades femeninas en nuestros pueblos estaban la Coatlicue, que es la mamá de Huitzilopochtli, y Cihuacóatl, diosa de la fertilidad y de la muerte de las mamás que fallecen en los partos. A estas diosas se les nombraban Tonantzin, que eran como la madre de todas las diosas, y de hecho existe aún todo este sincretismo. Yo no sé si ustedes han ido a Cholula, Puebla, y han visitado la iglesia de Tonantzintla. Es una iglesia bellísima en donde se ve una puesta en escena perfecta de todo este sincretismo que existe todavía. Tonantzin significa nuestra madre, Tonantzintla significa nuestra madrecita. Por eso digo que solo hasta cierto punto todo aquello ha desaparecido. Mejor digamos que se ha transformado. Digamos con el psicoanálisis que lo pasado nunca desaparece, sino que se integra a lo porvenir. Observa lo siguiente como una coincidencia curiosa. Coatlicue dio a luz porque una pluma se le puso en su vientre, y de ahí dio a luz a Huitzilopochtli, sin intervención alguna del hombre. ¿Quién tiene esa misma historia? La Virgencita, ¿no? Que por medio del arcángel San Gabriel es informada de que está embarazada y de que va a traer la vida a Jesús. Pero tenemos la contraparte de la Virgen de Guadalupe, otra mujer en el imaginario cultural mexicano, Malinali. Malinali, mal nombrada la Malinche, una mujer indígena, culta y sociable, que pasa de ser esclava a ser amante de un soldado, concubina de un soldado español, Hernán Cortés. Para los indígenas, Malinali tenía poderes sobrenaturales que la relacionaban con la diosa madre, Tonantzin. A esta figura, Malinali, se le otorga sexualidad. El mito de Malintzin termina cuando se convierte en la Llorona. Cuando termina la conquista, los indígenas se dan cuenta que Hernán Cortés no es Quetzalcóatl, como ellos lo pensaban, y por eso lo obedecían tanto. Entonces, todos los mexicas consideran a Malinali una traidora, porque piensan que se puso del lado de Cortés, y desde entonces se dice que Malinali llora en el centro de la ciudad todas las noches, preguntando por sus hijos. Al unir los mitos de Malintzin, Tonantzin y la Llorona, queda claro en el simbolismo pagano quién es la madre mitológica de México. La leyenda de la Malintzin representa el pasado de la concepción azteca de la maternidad a la concepción colonial que vendrá a instaurarse con el mito de la Virgen de Guadalupe, que se mantiene vigente hasta el día de hoy. A la Malintzin, a diferencia de la Virgen de Guadalupe, se le pone una connotación sexual, y por eso es la mala, ¿no? Porque quiere cositas. Entonces por eso la pusieron como la mala. Y la Virgen de Guadalupe, siempre manteniéndose virgen, entonces pura, casta e intocable. Malintzin es regalada como esclava por su propia madre. Deviene amante de Cortés, quien se convierte en el padre primordial de todos los mexicanos. Pero Cortés y todos los españoles es un padre que destruye la cosmogonía azteca. Así, los hijos, los mexicanos, se rebelan contra este y necesitan una figura que los rescate de este padre devastador. Y en esa figura ponen a la madre, a la Virgen de Guadalupe, que se le aparece por primera vez en el cerro de Tepeyac a Juan Diego, hoy elegido santo, por cierto, por parte del Vaticano. Se dice que la Virgen le dijo a Juan Diego: Juanito, Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijos, el más vulnerable, yo soy la siempre Virgen María, madre del verdadero Dios por quien se vive. Aquí vemos a una madre que se pronuncia como siempre virgen, a diferencia de las deidades prehispánicas o de la Malintzin. Guadalupe se erige como una madre completa, nombrada a partir de su hijo, Dios. Psicoanalíticamente, el hijo es su falo, madre que se completa a través del hijo, pero no se ofendan, porque todas las mujeres dicen que se sienten completas cuando tienen un hijo.
prácticamente si no se tiene un hijo, quién sabe qué sea, porque mujer no. Y le dice al hijo, al pequeñito, Juan Dieguito, vulnerable, nosotros diríamos al castrado, ¿no? Que desea vivamente que le erige ahí un templo para en él mostrar todo su amor, pues ella es su piadosa madre. Díganme ustedes cómo es que se repite la historia hoy día, que los hijos le ponen la casita a su mano. Dice Ferrón, y no digo que esté mal, dice Ferrón en su artículo La maternidad a la mexicana, dice textualmente: la madre pide un templo, una casa, para mostrar ahí todo su amor. Se dice piadosa, ofrece escuchar todos los lamentos de sus hijos y remediar todas sus penas y dolores para aquellos que la amen. Esta es la madre mexicana. La Virgen de Guadalupe representa el poder del matriarcado. En México se vive un poder de matriarcado muy, muy fuerte. Un poder más allá del mundano. Hay que recordar que México es el único país en el mundo que tiene un monumento a la madre. Pero aquí entramos otra vez a la decisión. ¿En dónde está el monumento a la madre? ¿Y qué hay en Sullivan? Está la madresota, y abajo están todas las otras señoras, ¿no? Otra vez vemos como esta decisión totalmente. Ahí está la división entre la mujer madre y las otras, la virgen y la malinche, porque hay de aquella que no sea madre en este país. De hecho, todas las madres, o muchas de las madres, ponen su sentido de la vida en sus hijos. Y entonces, cuando se van los hijos, ¿qué pasa con su sentido de la vida? Se quedan sin nada, ¿no? Y entonces entra el síndrome del nido vacío y la suegrita y va con el hijito a hacerle de comer, que no le falte nada, que no le preocupe nada. Y entonces vemos a los niñitos chiquitititos de 40 a 45 con mamitis, ¿no? Ahí atrás de su mamá. Y me pasó un día en el hospital que me piden que suba a ver una interconsulta de un paciente que no quería operarse porque no se quería separar de su mamá. Y ya, subí a pediatría y me dijeron, no, está en tercer piso. Era un jovencito de 38 años que no quería separarse de su mamá. Y no lo operaron, pidió la alta voluntaria, no quiso separarse. Bueno, esa es otra historia, ¿no? Y es importante observar lo siguiente, vuelve a afirmar Ferrón: una realidad convertida en mito, que es la malinche, la maliniti, mujer seductora, poseedora de un hermoso cuerpo que invita al pecado. Y por otra parte, un milagro hecho realidad, la Virgen de Guadalupe, la madre venerada, prohibida, sexual. En la historia del cristianismo, muchos sabemos de Eva, ¿no? Todos conocemos a Eva, la mujer que se sometió a la voluntad de Dios, quien la puso como ayudante del hombre, sometida y obediente a él. Pero casi nadie, o muy pocos, conocemos a la otra mujer. ¿Saben quién es? ¿Quién? Lilith. Una mujer desobediente, una mujer sexual, una mujer que no iba a estar de acuerdo con estar por debajo del hombre. Y por eso fue castigada y mandada a los infiernos para siempre. Y todo esto lo vemos en el día a día, por ejemplo, en las telenovelas. ¿Quién se la pasa sufriendo los 444 capítulos? La buena. ¿Y quién se la pasa increíble los 444 capítulos? La diabla. La seductora, acá, la malota, ¿no? Esa se la pasa súper bien. Pero la buena se la pasa bien en el último capítulo y los últimos 5 minutos cuando llega al altar. Y la mala se la pasó de maravilla durante toda la novela. Y ahí vemos entonces cómo lo sexual, de alguna u otra manera, es bastante castigado. Y también de ahí muchísimos problemas para poder disfrutar de esta sexualidad. Y no me refiero únicamente al acto sexual como tal, sino la sexualidad en general. Se toma como prohibido. Y de repente a las mujeres se les prohíbe y prohíbe y prohíbe tener relaciones antes del matrimonio. Y cuando se casan le dicen, ya, ahora le vas. Toda la vida me dijeron que no y ahorita sí. ¿Qué hace eso con la mente? Y es bastante delicado todavía en muchísimos lugares de nuestro país. De hecho, acaba de venir ayer
una mamá desesperadamente al consultorio llorando porque su hija de 19 años tuvo relaciones. El papá dijo que iban a sacar de la escuela, que ella no iba a estudiar y que iban a gastar el dinero que iban para su coche o no sé qué en reconstruirle el INE. Eso pasó ayer. Pero bueno, esto también es otro tema. Pero regresando a la maternidad, hay algo importante. No se trata de desear ser madre, se trata de tener un hijo. Pues desear ser madre implicaría desear al hombre con el que se va a ser madre. El objetivo entonces es tener al hijo para quedarse con él y que detrás del velo de la sumisión logre controlarlo. El hijo hombre queda como deseo de la madre. Si el hijo crece y quiere independencia, deja de ser un Juan Dieguito. Y ella, la madre, pierde todo sentido. Y todavía algo más sorprendente. Quienes sostienen este mito en el imaginario social, ¿quiénes son? Las mujeres, totalmente. Quienes sostienen en gran parte aún el machismo de este país son las mujeres. Las abuelas. Y las no tan abuelas también. Por último, sobre este tema, nos parece muy importante decir que en general los mitos son considerados asuntos de gente ignorante o mentira. Sin embargo, tal como lo dice Roland Barthes, el mito es un habla. Los mitos expresan algo más allá de lo que aparece como evidente. Tienen un sentido latente que puede ser revelador a partir de un análisis serio y libre de prejuicios. Dice: el mito es un habla elegida por la historia, es un signo cultural, busca dar sentido. Para Tapán, los mitos son necesarios, y si existen, es por alguna razón de tipo sociocultural que explican su presencia. Sarko, por su parte, comprende que los relatos ficticios y los mitos dicen más de nosotros que las abstracciones o las teorías. Hablando de todo esto de mitos, hablando de todo esto de leyendas, ahora vamos a meternos brevemente a las tradiciones que la doctora explicará. Tradición se define como transmisión o comunicación de doctrinas, ritos y costumbres que se mantienen de generación en generación. En México tenemos muchas tradiciones que se han logrado perpetuar, gracias al empeño de muchos grupos sociales que no están dispuestos a olvidar sus raíces por caer en la globalización, que busca convertir al mundo en uno, homogéneo y sin diferencias culturales y religiones que tanto nos enriquecen. Es una de las tradiciones. ¿Cuáles son las tradiciones que ustedes consideran principales para México? El Día de Muertos. El Día de Muertos, ¿qué más? Las piñatas, ir a la villa el 12 de diciembre, no se les olvide, es importante. Todos estos mitos y todas estas leyendas, todas estas creencias y tradiciones hablan de nuestra historia para que nosotros podamos seguir entendiéndonos dentro de esa historia. Entonces, para eso voy a dar la palabra a la doctora Quiroga. Gracias. Bueno, pues como ven, vamos tratando de seguir un hilo conductor, y antes que nada les hablamos de la principal creencia, la creencia en Dios, la creencia específica de los dioses prehispánicos, la Virgen de Guadalupe tan importante que ha dado la maestra Charlier, y ahora vamos precisamente al Día de los Muertos, ¿no? En la muerte, todo hecho biológico es transformado por el humano en un hecho de la cultura, ¿no? Entonces, nosotros ni siquiera la muerte la tomamos como natural. Bueno, ni comer es natural, ¿no? Porque digo, ay, no, yo no como carne. Si tienes hambre, comes lo que sea, ¿no? Yo no como sola. Si tienes hambre, comes sola, acompañada, con gente en el piso. No somos naturales. Por eso no hay vacas anoréxicas, ni asnos bulímicos. Nadie, ningún perro está a dieta. Es una cosa humana, total, absolutamente humana, la cosa del alimento. Lo único natural que sería, lo único así de plano natural, que si no te mueres. Respirar. Un respirar. Aunque aquí oliera estiércol, nadie dice, yo no respiro. No, te mueres porque te mueres. Así que ni la muerte, pues andamos haciéndole muchas cosas a los muertos. Ahorita vamos a ver qué. En primer lugar tenemos hasta su vida, ¿no? En su libro sobre el tema, Beatriz Oliver afirma que nacimiento y muerte son los dos momentos más importantes en la vida del individuo y en la vida de los pueblos, y son celebrados de acuerdo a su proceso histórico.
Escuchen lo que les hemos venido diciendo tanto Michelle como yo. Nada o casi nada en el humano es natural, ni la muerte a la cual festejamos, tememos, recordamos y enaltecemos. Le damos sentido a la vida a partir de la muerte. La vida no tendría sentido si no supiéramos que fuéramos a morir. ¿A qué vienen hoy en quincena, en el tráfico, si van a vivir 400 años? ¿No? Pues voy después dentro de 200. No tengo que ir hoy. ¿Para qué? ¿No? Los antiguos mexicas suponían que existían 9 planos extendidos bajo la tierra, y ahí permanecían los muertos. El destino final de cada uno dependía de cómo se había muerto. Los que morían sacrificados o en combate eran compañeros del sol, Tonatiuh, al igual que las mujeres que morían en parto. Los mexicas tenían 2 formas para tratar los cadáveres: por cremación o por entierro. Los dignatarios eran sepultados con solemnidad en cámaras subterráneas y el cuerpo se colocaba sentado, vestido, rodeado de armas y piedras preciosas, y también lo acompañaban algunas de sus esposas y servidoras. Como ven, esto no tiene nada de natural. Cuando se nos muere un perrito o un conejo, pues cuando mucho lo echamos en una bolsita así negrita y lo echamos ahí, ¿no?, a que se lo lleven en la basura. Alguien puede decir, yo enterré a mi perro. Bueno, ¿no? Pero a tu perro, a un león, pues no. Ajá. Las almas no elegidas por los dioses iban al oscuro mundo al oscuro plano del inframundo, el Mictlán. Tenemos entre los mexicas a la deidad de la muerte, Mictlantecutli, ¿no? Para esto pueden ir al museo de Sitio, al Templo Mayor, y verán maravillas al respecto. Para transitar por el mundo de los muertos sin peligro, se debía ir acompañado por un perro que era incinerado junto al difunto. Se consideraba que después de 4 años del deceso, el muerto llegaba a su destino final, ocupando el lugar correspondiente en el 9º inframundo, lugar de su eterno reposo. En el calendario mexica existían 2 meses dedicados a las festividades de los muertos. El primero de ellos era el mes de septiembre, o fiesta de los muertos niños. El segundo era octubre, o fiesta de los muertos adultos o difuntos. Con la conquista española en el siglo XVI se introdujo en México algo muy llamativo: el terror a la muerte y al infierno. No, los mexicas no consideraban el infierno, y menos que era una cosa de pánico ni de horror. Los cráneos que adornaban el Zompantli, que hay un Zompantli hermoso en ese museo de Sitio del Templo Mayor, desaparecieron. En la época de la colonia, la muerte se representa de manera muy diferente a los mexicas, a los prehispánicos, con un esqueleto que lleva en la diestra una guadaña. Una obra destacada de este tiempo es El triunfo de la muerte, que se encuentra en el Museo del Virreinato, en el centro de nuestra ciudad. A fines del siglo XIX y principios del XX aparece alguien que toma la muerte de manera humorística. ¿Quién es? José Guadalupe Posadas. Surgen también los versos llamados calaveritas, que ridiculizan a ciertos personajes. ¿Y por qué tenemos miedo por qué reímos, mejor dicho, también le tememos a la muerte en México? Porque acostumbramos reír de lo que nos aterroriza. Diría Octavio Paz, reímos de la muerte porque la vida nos ha curado de espantos, y con estos gobiernos más, ¿no? Y nos mostramos valientes ante lo que nos da terror. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Y del Día de Muertos, en este día dejamos ver con claridad una parte de nuestro pensamiento mágico, en el que los muertos no lo están del todo. También tienen cierta vida y pueden regresar cada año para que les demos lo que tanto les gustó en vida. Por eso los altares con todo aquello que les gustaba, las velas para que iluminen el camino del difunto, el cempasúchil para que con su olor penetrante el difunto no se pierda. Se quema copal y claro que sí, se brinda por ellos. Se les espera con música, cantos, mariachis, comida. Los panaderos preparan días antes panes de figuras antropomórficas adornadas con azúcar. Luego hacemos nuestras calaveritas, les ponemos nuestro nombre. A los japoneses se ponen locos. ¿Cómo te tragas tu propia muerte? No, o sea, es una cosa muy rara andarle poniendo a la calavera Lourdes y luego me la trago. O sea, es una cosa rara. Solo nosotros, ¿no? Está bueno para ser original. El muerto vive y regresa del más allá, y nadie se pregunta por qué ni cómo.
es día de festejo, de recepción calurosa a los que se nos fueron. Y aún en tiempos de avances tecnológicos, de internet y de redes sociales, en México los días 1 y 2 de noviembre regresamos a lo muy nuestro. Claro, con la globalización y desgraciadamente algunos andan celebrando Halloween. Y levantamos altares en todos lados, ricos y pobres, grandes urbes y pequeñas poblaciones, norte y sur. Todos entendemos sin más preguntar que es el Día de los Muertos, que vienen a visitarnos y no los podemos dejar plantados. Eso en cuanto al Día de los Muertos, para que veamos cómo estamos tan alejados de la naturaleza. Y por último, porque tenemos que ser congruentes con nuestro tema de hoy, las piñatas. Navidad y las piñatas, ¿no? Porque ya lo tenemos aquí, ya sentimos que estamos hasta oyendo campanitas, ya pusieron su árbol y toda la cosa. En un país eminentemente católico, el festejo de la Navidad es ineludible, aunque su significado de alguna manera se ha olvidado. Todos sabemos que el 25 de diciembre es el día del nacimiento de Jesucristo. Se vive con la esperanza de tiempos de paz, momentos de regocijo y oración, porque desde la tradición ha nacido el Salvador. Pero las fiestas comienzan desde antes y en nuestro país se festejan las posadas, 9 posadas que simbolizan los 9 meses de gestación, con cantos de letanías que recuerdan el sufrimiento de la Virgen y San José, carpintero pobre que desaparece de la escena porque la Virgen es inmaculada y concibió sin pecado, y con las piñatas que por supuesto poseen gran significado. De las piñatas, dice Mircea Eliade, citada por Eduardo de la Fuente, no solo se trata de una repetición de la gestación. Voy explicando un poco esto de la gestación. Es la olla de barro. Dice, es una repetición de la gestación y del nacimiento carnal dentro de la madre. También es un retorno temporal al modo virtual precósmico, cósmico, cosmos, ¿no? ¿Cómo se dice cuando una mujer nace su hijo? Da a luz. Antes estaba en la oscuridad, precósmicos, antes del cosmos, simbolizado por la noche y la oscuridad, seguido de un renacimiento que puede ser comparado con una creación del mundo. ¿A qué nos referimos con creación del mundo? A que cada vez que nace un bebé, que nace un humano, se crea nuevamente el mundo, porque ese bebé verá al mundo desde su propia subjetividad y hará su propia creación del mundo. En la antigua Grecia, desde 1500 años antes de Cristo, se celebraban durante 9 días, simbolizando la gestación, los rituales de iniciación de los misterios eleusinos, dedicados a las diosas Demeter y Perséfone. Estos actos se asociaban con la producción agrícola. Es Demeter, la madre de Perséfone, quien penetra la gran vasija de la tierra y desciende al Hades en busca de su hija. Hades, no crean que los jugos. Hades es el hermano de Zeus, pero el mala onda, el hermano de Zeus, que se roba a la pobre de Perséfone, ¿no? Se la lleva y la mete en la tierra, ya iba a Demeter a buscarla, en vano no la encontraba, ¿no? Hasta que dice, ok, entonces voy a matar toda la fertilidad de la tierra, todas las cosechas, toda la agricultura, los frutos se van a ir. Entonces dicen, oye, ya regresa la fertilidad, nos estamos muriendo de hambre. Dicen, nada más que Zeus le diga a su hermano Hades que me regrese a Perséfone, ¿no? Entonces Zeus no le queda de otra, ya estaba muy dura la cosa, ya asolaba el hambre, ¿no? Y entonces le dice, oye Hades, regrésale. Pero resulta que la Perséfone tenía que vivir unos cuantos meses, como 3 con Hades cada año, y entonces 3 meses de cada año, y cada vez que Perséfone se iba, entonces venía otra vez la carencia de alimentos, se iba la fertilidad. Entonces, bueno, todo esto era un rito enorme en la tradición griega, llegó a tener la creencia de todos los atenienses. Entonces, esta mujer descendía al Hades en busca de su hija. La salida anual de Perséfone representaba su renacimiento, volvía la fertilidad, la llegada de la primavera y con ella todas las semillas y los frutos para el pueblo. Esto duró hasta el año 392, en que Teodosio decretó acabar con este culto. ¿Por qué vino Teodosio a darle en la torre al culto? Porque dijo, es un culto pagano y como no se quieren hacer cristianos, lo quitamos. Así que bueno, se acabó el culto. China también tuvo tradiciones de piñatas
En el siglo XII las llenaban de semillas y las rompían al inicio de la primavera. Italia retomó estas tradiciones, pero como celebraciones también paganas. El primer domingo de Cuaresma se organizaba la fiesta de las piñatas, que se llenaban de dulces y los participantes las rompían con los ojos vendados. Llegaron a España las tales piñatas, país en que se realizaba el baile de las piñatas, también asociado a la Cuaresma. Luego pasaron al continente americano y ¿saben para qué sirvieron? Para la evangelización, las piñatas. Los frailes las trajeron, les pusieron forma de demonio, les pusieron 7 picos, que eran los 7 pecados capitales, que había que romper con el palo. El palo significaba la fe y la virtud. Y ahí están los indígenas, rompe las piñatas, ¿no? Para romper el mal, al demonio y los pecados y toda la onda, ¿no? Entonces, pues así pasó, ¿no? De todas formas, a pesar de que se usaron para esto, en México también ya se rompían piñatas entre los mayas, que jugaban con un jarro lleno de chocolate que pendía de una cuerda y trataban de romperlo con los ojos cubiertos. También los mayas celebraban el nacimiento de Huitzilopochtli, los mexicas, colocando encima de la imagen de Huitzilopochtli una olla llena de plumas de colores que al romperla caía a los pies de la imagen. Con esto mostraban reverencia a su dios. Al recorrer la historia, vemos que aun cuando hoy parezca que las piñatas se rompen solo por diversión en distintas celebraciones, el significado histórico y psicológico psicoanalítico es prácticamente universal y en general se ha asociado a la tierra y al vientre de la madre, recuérdese, madre tierra, el cual está cargado de riquezas que pueden extraer los que muestran empeño y tenacidad, que están ahí, dale con el palo hasta que encuentran y rompen la piñata. El palo con el que se rompe se ha comprendido como representante simbólico en psicoanálisis del falo que penetra el cuerpo femenino para gestar la vida. El doctor en psicología Eduardo de la Fuente dice que desde el punto de vista kleiniano, Melanie Klein, ya saben, del psicoanálisis inglés, la piñata representa la integración de objetos parciales y el vientre de la madre, lugar donde habitan todos los productos de la misma, como por ejemplo los hermanos. Los demás los vamos a dividir, nada más los hermanos ahí habitan, ¿no? La piñata simboliza un objeto total que puede ser atacado por pulsiones agresivas y que, sin embargo, fíjense en esto que es muy bonito, responde generosamente como un pecho bueno que otorga alimentos y alegría. Es necesario hacer notar la importancia que tiene para el psicoanalista ver más allá de lo fenoménico, dejar de pensar que las cosas son tan simples como parecen. Por ejemplo, que las piñatas son un juego infantil que sirve para distraer a los niños. A lo largo de esta plática hemos venido tratando, Michelle y yo, de comprender algunos de los motivos de nuestras más importantes creencias y tradiciones, ya que ellas son portadoras del conocimiento y la sabiduría humana. Entender nos puede ayudar a tratar de preservarlas vivas porque son parte de nuestra historia y de nuestros antepasados, de nuestra sociedad y de nosotros mismos. Sabemos que el pasado no pasa. El pasado nos marca y en muchos sentidos nos determina. El pasado a veces pesa, pero para que pese menos debemos estudiarlo y conocerlo, porque así la repetición ritual nos puede hacer crecer y transformarnos, y como país el conocimiento nos lleva a reconocer nuestro lado creativo que impulsa a la vida, nos da originalidad y atractivo a los ojos del mundo, a quienes debemos poder explicarles los significados de lo nuestro y no solo repetirlos sin ton ni son, como cuando vamos a las zonas arqueológicas sin guías, pura piedra, ¿no? No sé qué pasó, ¿no? Pero me cansé de tanto subir la carta, ¿no? Pues parece me voy al parque de la esquina, ¿no? Que me hicieron apenas. Nuestro Día de Muertos acaba de pasar y diciembre llega ya, el domingo. Independientemente de nuestras creencias personales, recordemos que estamos en un país inmensamente rico en historia, significados, tradiciones, cultura, rituales y ceremonias de renovación de la vida y de la muerte. El nacimiento de Cristo, que en pocos días se celebrará,
es solo una muestra de una de las celebraciones más trascendentes de nuestro pueblo. Veamos al menos en este tiempo, que todos debemos esperar que sea de paz, lo bueno que tenemos. Como dijimos antes, reconozcamos nuestra creatividad, nuestra inteligencia, la lucha diaria de muchos de nosotros que queremos algo distinto para nuestra familia y para nuestro país. Valoremos la solidaridad de nuestro pueblo que tan frecuentemente sale a la luz, no importa si en desastres naturales o sociales. Recordemos que este es nuestro país, el único que tenemos, y nos toca cuidarlo y resguardar nuestra cultura material e inmaterial como si fuera una joya, porque lo es. Gracias. Pero ya me quedé.